La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que desangró a México a partir de 1910, provocando más de 1 millón de muertos. Se inició como un movimiento insurreccional destinado a impedir la 10ª reelección del general Porfirio Díaz, que gobernaba el país desde 1876. La Revolución Mexicana buscaba transformar el sistema político, social y económico del país, que estaba marcado por la desigualdad, la injusticia y la opresión. Antes de la revolución, México vivía bajo el llamado Porfiriato, un período de 34 años en el que Porfirio Díaz ejerció el poder de forma autoritaria y personalista. Díaz favoreció el desarrollo económico del país mediante la inversión extranjera, la modernización de las infraestructuras y la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, este progreso se hizo a costa de sacrificar los derechos y las condiciones de vida de la mayoría de la población, especialmente de los campesinos y los obreros, que sufrían el latifundismo, el trabajo forzado, la pobreza y la represión. Además, Díaz controlaba el sistema electoral y político, impidiendo la participación y la oposición de otros actores sociales. El descontento y el malestar se fueron acumulando entre los diferentes sectores de la sociedad mexicana, que anhelaban un cambio democrático y social. La Revolución Mexicana se puede dividir en 4 etapas principales: la maderista, la constitucionalista, la convencionista y la institucionalista. Cada una de ellas estuvo protagonizada por diferentes líderes y grupos revolucionarios, que tenían distintas visiones e intereses sobre el rumbo del país. La etapa maderista, 1910-1913, se inició con el Plan de San Luis, lanzado por Francisco I. Madero desde su exilio en Estados Unidos, en el que llamaba a levantarse en armas contrarias el 20 de noviembre de 1910. Madero se había ganado el apoyo popular por su defensa del sufragio efectivo y la no reelección. Su movimiento contó con el respaldo de otros caudillos regionales, como Emiliano Zapata en Morelos, Francisco Villa en Chihuahua y Pascual Orozco en Coahuila. Tras varios enfrentamientos militares, Díaz renunció al poder en mayo de 1911 y se exilió en Francia. Madero ganó las elecciones presidenciales en octubre de 1911 y asumió el cargo en noviembre del mismo año. La etapa constitucionalista, 1913-1914, se desencadenó por el golpe de Estado perpetrado por el general Victoriano Huerta en febrero de 1913, con el apoyo de los Estados Unidos. Huerta ordenó el asesinato de Madero y se proclamó presidente provisional. Su régimen fue rechazado por varios líderes revolucionarios, que formaron una alianza conocida como el Ejército Constitucionalista. Entre ellos destacaron Venustiano Carranza, que encabezó el Plan de Guadalupe para desconocer a Huerta; Álvaro Obregón, que dirigió las operaciones militares; Francisco Villa, que comandó la División del Norte; y Emiliano Zapata, que mantuvo su lucha por la reforma agraria con el Plan de Ayala. Tras una serie de victorias militares y diplomáticas, los constitucionalistas lograron derrocar a Huerta en julio de 1914. La etapa convencionista, 1914-1915, se caracterizó por las disputas internas entre los distintos grupos revolucionarios, que tenían visiones opuestas sobre el modelo político y social del país. Por un lado, estaban los convencionistas o villistas zapatistas, que defendían una mayor participación popular, una reforma agraria radical y una distribución más equitativa de la riqueza. Por otro lado, estaban los constitucionalistas o carrancistas obregonistas, que abogaban por una mayor centralización del poder, una reforma agraria moderada y una alianza con las clases medias urbanas. Los convencionistas convocaron una asamblea en Aguascalientes, en la que se nombró a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional y se desconoció a Carranza como jefe del Ejército Constitucionalista. Los constitucionalistas rechazaron este acuerdo y se desató una guerra civil entre ambos bandos. Los carrancistas contaron con el apoyo de los Estados Unidos y lograron derrotar a los villistas y zapatistas en las batallas de Celaya y Trinidad en 1915. La etapa institucionalista, 1915-1920, se inició con el triunfo de los carrancistas y la entrada de Venustiano Carranza a la Ciudad de México en agosto de 1915. Carranza convocó a un Congreso Constituyente en Querétaro, en el que se elaboró la Constitución de 1917, que recogió algunos de los principios y demandas de la Revolución, como la soberanía nacional, la reforma agraria, los derechos laborales, la educación laica y la separación Iglesia-Estado. Sin embargo, Carranza enfrentó la oposición de varios sectores revolucionarios, que lo acusaron de traicionar el espíritu de la revolución y de buscar su reelección. Entre ellos se encontraban Francisco Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles.
Estos últimos encabezaron el plan de Agua Prieta para desconocer a Carranza y apoyar la candidatura de Adolfo de la Huerta. Carranza intentó huir del país, pero fue asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla, en mayo de 1920. La Revolución Mexicana terminó oficialmente con la firma de los Tratados de Bucareli entre México y Estados Unidos en 1923, que reconocieron el gobierno de Álvaro Obregón y establecieron las bases para la normalización de las relaciones bilaterales. Sin embargo, los conflictos armados y políticos continuaron durante las décadas siguientes, con el surgimiento del Partido Nacional Revolucionario, PNR, en 1929, que aglutinó a las distintas facciones revolucionarias y dio origen al sistema político hegemónico que dominó el país hasta finales del siglo XX. La Revolución Mexicana dejó un legado histórico, social y cultural muy importante para México y para el mundo, al ser una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX y al plasmar en su constitución los derechos sociales y laborales que inspiraron a otros movimientos emancipadores.